La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que los psicólogos son muy cultos. Yo, por ejemplo, me sé el nombre de todos los Pokémon. Yo soy Víctor y como cada semana me encuentro acompañado de mi compañero, amigo, colega, también experto Pokémon, voy a decir, Alejandro. ¿Cómo te va? Encantado de estar de nuevo aquí en otra emisión más de La Ciencia del Depende. Fíjate. Y qué mejor que hablar de Pokémon hoy, ya que yo me considero un maestro en el tema. Experto, dices. Expertísimo. No es cierto, pero mira. Yo diría que sí, pero vemos. Habrá que evaluarlo con un instrumento de medición, eventualmente. ¿Qué evaluaríamos en este instrumento? El nivel de conocimiento, voy a decir, de De inicio los nombres. los ¿no? nombres, luego sus características, pon tú. Los tipos que tiene. Ajá. Después yo diría los métodos de evolución de cada uno de ellos. Fíjate. Los movimientos que aprenden, tal vez. Ya, instrumento muy complejo estoy escuchando. Sus stats para el competitivo. Mira, yo ahí ya no sé, yo ni qué estás diciendo. Yo nomás sé que algunos nombres y que si sus tipos, tal vez. Mira, bajo esta condición entonces, no quisiera que este podcast se convirtiera en un monólogo cuando podría ser un biólogo. Entonces, Vamos a cambiar de tema, ¿qué te parece? Muy bien, estoy de acuerdo. Hace algunos meses ya, no sé cuánto tiempo habrá sido, tanto en la página de La Ciencia del Depende, como en la página de Comunidad Seinser, se subió una pregunta que algunas personas tuvieron la amabilidad de responder. ¿Qué pregunta era esta, maestro Pokémon Víctor? Se les preguntó, se les solicitó información sobre aquellas personas que se dedicaban a la psicología. Les preguntamos qué tipo de situaciones, eventos, características, condiciones les producían mayor estrés o mayor malestar en relación a la práctica de la psicología. Bien, de aquí pudimos rescatar como algunas cosas que nos dijeron. ¿Es correcto? Y nos dimos el tiempo, porque sí lo tuvimos, de poderlas organizar. Es correcto. Es decir, identificar que algunas de estas respuestas que nos hicieron el favor de mandarnos, particularmente eran de estudiantes de la carrera de psicología. Y otro tanto pues era ya de personal que ejerce la carrera de psicología. Es correcto, que ya se dedica en algún campo a el ejercicio profesional. Bien, antes de dar pie a este tema, Víctor, ¿qué dirías tú que pueda ayudar a que la gente que a lo mejor dice, ay, yo no soy psicólogo, mejor no escucho esto? ¿Qué dirías tú? Quédate, ¿por qué? ¿Por qué se van a quedar a escucharnos? Pues mira, normalmente tal vez podríamos, voy a decir, generar empatía, tal vez, con el personal que se dedica a la psicología en relación a ciertos temas y también probablemente ayudar a mejorar esta cultura, tal vez, del servicio psicológico en general, no solo la atención clínica, sino como que de esto se le complica o le impacta al psicólogo en general. Porque a lo mejor, pues yo no soy psicólogo, pero sí tengo que si mi amigo psicólogo, que si mi familiar psicólogo, que si mi pareja. Entonces pudiera a lo mejor de ahí empatizar un poco al respecto. Y también, pues, conocer como algunos elementos sensibles, puedo decir, en relación a la profesión. Yo les invitaría a quedarse por el chisme. Súper sí. El chisme da vida, el chisme sí.
Ya nada más por eso, es cierto. Mira, en última instancia estamos en época decembrina. Seguramente se van a reunir con los tíos, con las tías, con las abuelitas, con los abuelitos. Con los abuelites, voy a decir. Ajá. Y mira, hasta por sacar tema de conversación. Tal cual. Así, ¿sabías que los psicólogos...? Nah, ahí está. Es correcto, para generar la conversación, dices. Pues sí, eventualmente sí. Igual y no te funciona sacar este tema de conversación, pero si te funciona, recomiéndanos. Preferentemente, así es. Y si no te funciona también, digo, ¿cuál es el problema? Hay más chisme, claro que sí. De otros temas, de otros, claro que sí. Seguramente estarán comprando ahorita sus regalos navideños. Bueno, en su cartita de este regalo es para, le pueden agregar, y te recomiendo que escuches La Ciencia del Depende, ¿no? Fíjate, puede ser, claro que sí. Aquí te mando el enlace, cópialo, claro que sí. Hagan una captura de la imagen de La Ciencia del Depende, imprímanla y con esa forren los regalos navideños. Ojalá su tío supiera sacar códigos QR y ya de ahí, mira, escanear, pero tu tío no sabe, entonces a la antigua. Por recomendación, básicamente. Así, escriban todo el link y después lo transcriben en una computadora. Así y les va a abrir. Es correcto. Muy a la antigua, pero funcionaría. Bien, aclarado este punto de que nos vamos a quedar por chisme. Sí. Vamos a abordar estos temas de cuáles son los temas, los tópicos que le generan cierto estrés, cierta incomodidad, tal vez, o que por lo menos le impactan a el personal de psicología. Ajá. De acuerdo a lo que se nos dijo del público, de la gente que nos escucha. Ah, sí, esto no implica que a lo mejor a Víctor o a mí nos incomode o nos complique. O que un estudio diga, el personal de psicología se estresa por... No, esto es súper anecdótico esta ocasión. Sí, esto no tiene ningún fundamento más que la opinión de ustedes que nos hicieron llegar sus respuestas. Es correcto, así es. Sí, aquí no vamos a hablar de estadísticamente el psicólogo, no. Chisme. Sí, mira. Sí. Ya basta de tanta ciencia, dices. Sí, porque mira, llevamos algunas cuantas emisiones muy científicos y es hora del chisme. Es correcto. Bien, dentro, Víctor, de estas personas que nos pudieron responder, gracias. Ajá. Vamos a empezar con lo que nos respondieron las personas que aún se encuentran estudiando esta carrera. ¿Qué te parece? Bien, perfecto. Y quiero aclarar que me parece que al menos una de estas... Sí es real, incluso cuando ya estás ejerciendo. Uh-huh. Ya aquí en los comentarios nos pueden decir, ¡ay, fue esta! Ajá, adivine usted cuál. Adivina usted cuál. Igual y es más de una, ¿no? Es probable. Bien. Algunas personas nos decían que es complicado porque el psicólogo debe ser cultísimo. Debe de ser alguien que tiene que tener conocimiento en muchas áreas además de la psicología. Saber de literatura, saber de cine, saber de teatro. Debe ser una persona que debe saber de política, que debe de saber de sociología, que debe saber de filosofía, incluso de áreas que no le competen. Bajo el supuesto de que cuando tú tienes un cliente, llámese paciente, llámese que estés en recursos humanos, etcétera, etcétera, debes entender de qué te está hablando. Uh-huh. Y entonces debes de tener un bagaje cultural muy, muy, muy extenso. ¿Qué tan cierto es esto, Víctor? Pues mira, esta impresión fue bastante compartida, sobre todo con estudiantes, como ya lo comentabas. Entonces, varios estudiantes de psicología nos dijo que lo que más les estresaba era eso. Como aparte de estudiar psicología, tengo que estudiar o conocer otras 25 cosas, ¿no? Corto. Ajá. O sea, sí, porque siempre quieren como que uno sepa de todo, ¿no? Porque si te llega tu paciente que es médico, tienes que saber de eso, ¿no? Y que si llega tu paciente que es abogado, tienes que saber. Es correcto. Y pues más que tener que saberlo o que sea una obligación saberlo, en realidad no es algo necesario, pero sí es algo que facilita los procesos de comunicación y de interacción con cualquier persona. O sea, es más una cuestión de la interacción humana, voy a decir,
que del trabajo propio del psicólogo. Sí, mira, yo creo que es justo eso. Yo creo que sí es algo deseable que la gente sepa de muchas cosas, sobre todo para tener temas de conversación, creo yo. Por eso quédense, pero... Es correcto. Pero no es como que sea un requisito o una obligación el que tú sepas de 1000 cosas. Es correcto, sí, no es una necesidad, no es una obligación. Es deseable que el psicólogo... Es deseable que cualquier persona... Que cualquier persona, es correcto. Que por lo menos tenga una interacción con otras personas, pues tenga un bagaje cultural, pues entre moderado y alto tal vez. Ajá. Sí, pero no es ninguna obligación y no pasa nada si en realidad no ocurre así. Se nos va a dificultar más la comunicación, la interacción tal vez, pero fuera de eso no es una obligación. Sí, facilita también, digamos, el rapport. Sí, ajá, sí. Que ya creo que eso lo definimos en alguna ocasión. Es correcto. Seguramente en lo de crisis. Cuando hablamos de crisis, si no han Ahí visto dijimos. si no han escuchado más bien este podcast, yo sí les haría la recomendación, sobre todo por fechas, que se regresen y digan, ay, miren, ese está bueno. Y tengan por ahí una idea de qué onda. Es correcto. Pero sí es verdad, yo creo que más bien cualquier persona debería de tener este bagaje cultural, sobre todo porque es rico conversar con la gente, Víctor. Es correcto. Qué mejor que tú puedas hablar con alguien desde a lo más banal como es una caricatura, hasta meterte en temas de política que a lo mejor no son los más fáciles de digerir. Es correcto. O que habría como ciertas complicaciones en cosas sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera. Sí, mira, yo sí tengo un problema con que la gente diga, ay, es que no se habla de política ni religión porque se acaban peleando. Fíjate. Y yo digo, no, al contrario, es algo que se debería de hablar, que se debe de hablar, que es necesario hablarse. El problema es que creo que sí está muy... Hay mucho rechazo y hay mucha gente que de repente quiere tener temas de conversación de los cuales no tienen ni idea. Y que a veces no tienen como la suficiente flexibilidad mental para escuchar. Ok, y que eso puede, pues sí, perjudicar la comunicación. Sí, porque pon tú que no sepas del tema, pero eso no te impide escuchar. Es correcto. Informarte, aprender, sí, tienes toda la razón. Que mira, ya que lo platicamos así, quizá por eso también se tenga la impresión de que el psicólogo es súper culto. No tanto porque de repente sepa de todos los temas, sino más bien porque de algo que sí sabe es escuchar. Y yo creo que la simple escucha, pues te da esta parte de la comunicación. Esta apertura, te puede facilitar mucho la interacción. Sí, tiene sentido, estoy de acuerdo. Entonces, mira, yo le voy a resumir este punto en específico como, sobre todo, amigos que estén estudiando la carrera de psicología. No es tanto que tengan que saber de 1000 temas, pero sí es tanto que tengas que aprender a escuchar. Bien, confirmo. Confirmas. Qué bonito es llegar a acuerdos así, mira, en corto. Rapidísimo. Bien, comentan ellos, es que el psicólogo tiene que dedicarle muchas horas de lectura a todo. Sí. Y eso al parecer estresa mucho a los estudiantes de psicología. Spoiler, vas a seguir leyendo probablemente muchísimo más cuando termines de estudiar. O bueno, uno esperaría que cuando uno termine de estudiar siga aprendiendo, siga leyendo. Entonces, sí, eso es cierto. Probablemente si tenemos por ahí dificultades en los hábitos de lectura, pues sí nos va a estresar mucho esta situación, porque pues al final de cuentas es una carrera, se nos dice mucho de leer, lo cual es cierto, pero pues no es como que eso pare en algún momento. Por lo menos a mí no me ha tocado parar de leer, no lo sé. Mira, yo aquí tengo un par de puntos que decir. Cuéntame. Mira, el primero de todos es bueno, se me hace curioso que mira, creo que es porque nos toca, ¿no? Pero no es como que sea la única carrera que haya que sí, claro, que le toque leer. Sí, pero sí creo que al menos los estudiantes de psicología en general, tampoco hay un estudio de esto, solamente estoy haciendo memoria de tu percepción. Pero sí se quejan mucho de esto, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo no... También porque no tengo tantos amigos... Bueno, sí.
Ok, pero me ha tocado escuchar menos personas de, por ejemplo, de medicina, Ya. que se quejen de leer. Ujú. O sea, igual y si lo hacen, amigos, si tú estás estudiando o estudiaste medicina, cuéntanos si también se quejan un Qué resto, tonta es tu queja. Sí, sí, sí. pero también es una carrera que les toca leer muchísimo y yo me atrevería a decir que tal vez más. Probablemente. Al menos durante la carrera, no sé después, pero sé que es una carrera que también les toca leer muchísimo. Y Sí. en general apostaría yo a que al menos las licenciaturas les toca leer mucho. O sea, no sé qué tanto en las ingenierías, porque yo en mi percepción Ujú. y en mis estereotipos son más, más bien les toca hacer más cosas prácticas. Ya. Que Ok. si sus maquetas, que si sus planos, que si, ¿sabes? Ya, ya, ya. Que si sus operaciones, pero tal vez por eso no lo percibo tanto. Ujú. Ese es como el primer punto. Creo que en general en las licenciaturas toca leer mucho. Y tal vez lo segundo que yo diría es cuál es el problema de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es Ajá. el problema con que te toque leer? Ya. Sí, sí, sí. Yo creo que normalmente viene, por ejemplo, digo, también esto es súper experiencial, la experiencia individual. Eso ya dijimos, que Sí, este, ya. este tema es de chisme. Este podcast es de chisme. Por ejemplo, con mis grupos, la queja es como, ay, ¿cómo vamos a leer 50 páginas en una semana? Y entonces es como, pues entonces, ¿cuánto quieres leer o qué pasa, no? Y que sí, a veces no solo soy yo, son sus otros 6 profesores, 7 profesores, 8 profesores. 8 profesores, que probablemente dejan igual o más de actividad lectora, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es más, creo yo, una cuestión de organización, porque, pues, bueno, número uno, si no te gusta leer, pues sí vamos a sufrir mucho con esta carrera, bueno, y con cualquiera en realidad que implique la lectura. O vamos a tener problemas en los procesos de generar conocimiento, el pensamiento crítico, como todas estas habilidades, por llamarlo de alguna manera, en relación a la profesión. Entonces, pues normalmente una de las vías de adquisición de conocimiento pues va a ser por la lectura. Entonces, creo yo que el problema es más bien una cuestión de organización, no tanto la parte de leer. O también lo que luego se hace con la lectura. Ujú. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando estaba estudiando, que era como, van a leer este capítulo, ¿no? De tarea. Pero me van a hacer un reporte de lectura de 7 cuartillas, ¿no? Y pues tu tío no hacía yo leía, pero no hacía el reporte de lectura, ¿no? Entonces, lo que me evaluaban o lo que sumaba a mi calificación, pues era el reporte de lectura, no la lectura. Ujú. Entonces, pues normalmente en esas materias yo iba ahí más o menos en el promedio porque pues no entregaba tareas. Pero porque para mí era más valioso destinar el tiempo a leer que a hacer el reporte de lectura. Porque normalmente, ustedes lo saben, cuando hacemos un reporte de lectura por hacerlo, solamente es como copiar párrafos, parafrasear renglones, o sea, ni lees ni haces el reporte bien porque tienes que entregar un producto, ¿no? Sí. Que en algunas materias puede funcionar, ahí ya depende de varias cosas. Pero, por ejemplo, yo identifico que ese era un problema conmigo. Entonces, por ejemplo, con mis grupos, si dejo reportes de lectura no son de ese tipo, porque aparte tampoco me da el tiempo de leerlos todos y para que me estén duplicando el texto y yo vuelva a leer el mismo texto, pues, ¿para qué? Entonces, más bien depende como para qué necesito yo que una persona me evidencie que lea algo, Ujú. o tal vez es suficiente solamente con que lo lea. Ahí ya depende de cuestiones didácticas, voy a decir. Me atrevería a decir que en general, no sé en otros países, pero al menos aquí no hay una cultura lectora. Sí, es cierto. Y te enseñan a leer casi casi por protocolo y justo para juntar evidencia, ¿sabes? Pero no te dan ningún elemento o más bien te enseñan muy pocos elementos para hacer la lectura disfrutable. Y entonces es como, ay, tienes que leer para que puedas hacer tus tareas, Ujú. o para que pases X materia, o para que sigas aprendiendo, pero no te generan algo que haga que quieras leer, pues. Sí, 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 sí. Y después entramos yo creo que esto ocurre desde la prepa, que, bueno, ocurre desde antes, pero esto de que solo te enseñan a generar evidencias académicas. Ya. No si aprendes, no si sabes, no si nada, como lo mencionabas ahorita. Y entonces te enseñan a querer aprobar, más no a querer aprender. Es correcto. Y mira,
considerando todo eso, obviamente, ya los disculpo, quéjense. Se van a quejar de que hay que leer mucho. Pues sí, porque como dices, solo te enseñan a leer para que cumplir. Sí. Y al menos tú hacías mención de, bueno, porque tienes que entregar que tu reporte de lectura, ajá, muchas veces ni eso. Muchas veces como lean y no tocan el tema de lectura, ¿sabes? Y ahí se queda como la lectura muerta. Sí. Y que en el mejor de los casos es como, bueno, leí, ya aprendí algo yo y qué padre. Pero en otros casos es, esa maestra, ese maestro ni siquiera retoma los textos, entonces ¿para qué lo leo? Y eso si no le sumamos problemas como la comprensión lectora. Sí. Y esta parte de leí todas las palabras, pero no entendí qué ocurrió. Ajá. Es también otro grandísimo problema. O yo voy a identificar todavía otro. Leí, pero no sé qué hacer con lo que leí. O de qué me va a servir lo que leí. También, no hay un fin práctico. Pareciera que no hay un fin práctico. Total. Pero mira, esto puede ser solo un tema, ¿sabes? Así por sí solito. Sí, ya ahorita crítica al sistema educativo, o sea, sí. Sí. Pero, pues Uy, no me des pelo, porque... Pero sí, o sea, sí impacta como estudiante, sí te estresa como estudiante, pero pues así va la cosa. Sí. Sí. Sí, porque esto va a ir de la mano con otra queja que nos hicieron llegar. Ajá. O sea, la opinión, era como opinión, pero mira, parecía queja. Sí. Referente a las clases de epistemología y de filosofía. Sí. Porque al menos en la carrera de psicología, sí llevamos nuestros semestres de filosofía, nuestros semestres de epistemología, pero justo es eso, no te hacen entender para qué te va a servir, cómo la vas a utilizar y demás. Y yo creo que va de la mano con todos esos problemas respecto a la cultura lectora. Ya. Y va de la mano con los últimos dos que mencionamos. Sí, porque al final de cuentas son asignaturas o campos muy densos, tal vez, pero creo que es por la misma situación de la lectura, porque al final de cuentas no es como que puedas adquirir o introducirte en en esas formas de conocimiento, que sí las hay por otros medios, pero de manera directa, pues tendría que ser por medio de la lectura. Sí. Y mira, qué bonito es leer también de filosofía. Sí. Mira, por lo menos para la selfie. Aquí leyendo a Kant. Ajá, y con tu libro de Gredos, ¿no? Y pongo una cita, dices. Fíjate. Sí. Mira. Pero sí. Si ese es tu pretexto para leer, pues aprovéchalo, ¿no? También es válido. Por lo menos. Por lo menos compartes la cita de X persona, escritora, autor, y está chido. Es correcto. Bien. Yo creo que hasta aquí le dejamos con lo que refiere a estos elementos que nos dieron. Este malestar que producen estudiantes. Ándale. Es correcto. Y vamos a abordar brevemente estos temas que en general a las personas que ya ejercen pues la carrera de psicología les genera malestar. ¿Cuál identificas tú, o más bien cuál te acuerdas tú que nos hayan dicho? Pues el primero, y que se repitió como 1000 veces. Varias veces, ajá. Son temas asociados a riesgo de suicidio, comportamiento suicida, como de trabajo con estas poblaciones. Y eso me genera mucho estrés, estoy muy tenso, estoy muy estresado, estoy muy con malestar. Ajá. Entonces era como el más frecuente. Bien, ¿tú por qué crees que el suicidio sea un tema tan, mira, no sé ni qué palabra usar? Tan tensante, voy a decir. Tan tensante, Simón. No, ni siquiera creo que exista la palabra tensante, pero yo la voy a usar. Bien. Tiene que ver con que el nivel el nivel de tensión que se produce o el nivel de estrés que se produce en relación a ciertas poblaciones o a ciertos procesos, como pueden ser aquellos asociados al riesgo de suicidio, pues ponen como en un estado de vigilancia, un estado de alerta al personal que los atiende. No solo psicólogos, en realidad cualquier tipo de persona. O sea, cualquier tipo de personal, me refiero a personal de enfermería, medicina, paramédicos, sí, etcétera, ¿no? Que pueden estar involucrados en cuestiones de suicidio. Pero en el caso de la psicología, específicamente la clínica, por ejemplo, el abordaje de este tipo de situaciones implica como mucho desgaste
porque implica como mucha inversión de energía, mucha inversión de atención, por ejemplo, o sea, como muchos recursos personales y profesionales que se invierten en el abordaje de un caso de este tipo. Y que eso va de la mano con que también muchas veces el personal que se dedica a cuestiones de emergencia, como podría ser el suicidio, tiene o tenemos muy pocas pautas de autocuidado, lo cual pues eventualmente va a generar un proceso de desgaste físico, emocional, psicológico, por llamarlo de alguna manera. Eso, y que por ejemplo también se ha asociado a un concepto que desconozco qué tanta evidencia tenga, lo investigaré, que hace referencia a la traumatización vicaria, por ejemplo, u otro concepto que es el desgaste por empatía. Mira, qué bonito que hasta el momento no hayamos sacado el glosario. Es momento. Es Fíjate. momento. Hasta en el chisme. Hasta en el chisme algo se tenía que sacar. Es correcto. Traumatización vicaria. Traumatización vicaria. Dícese de la equivalencia de los procesos, entre comillas, traumáticos de una persona que está atravesando determinada situación y que se presentan en el personal que lo atiende. A ver, pon un ejemplo. Por ejemplo, que a partir de... yo tengo un consultante que me platica, que me cuenta su experiencia en relación a por qué se quiere quitar la vida. ¿No? Me da sus razones, me explica su contexto, me comparte esta información. Y probablemente para mí esta información que me comparte, estas razones, o sea, todo el contenido me resulta altamente estresante y genero yo, entre comillas, sintomatología o respuestas asociadas a un proceso de impacto emocional, le voy a llamar. Entonces, a lo mejor yo estoy como muy concentrado en el caso de esta persona, constantemente estoy pensando en lo que me ha dicho, me voy a mi casa como con mucha tensión en relación a lo que me ha platicado, sueño con eso, me la paso pensando en eso, estoy como, todos mis recursos están, o la mayoría de mis recursos están invertidos en esa situación, ¿no? Entonces, la estoy experimentando físicamente, me refiero a fisiológicamente y a lo mejor cognitivamente, emocionalmente, como si yo también lo estuviera atravesando. Y entonces ahí se podría hablar de este concepto de traumatización vicaria. Y el otro concepto, que es un poquito más amigable, que es el desgaste por empatía. El desgaste por empatía normalmente le va a ocurrir a cualquier clínico en algún momento de su trayectoria profesional, que implica por tanta empatía, por así llamarlo, que uno facilita, pues eventualmente te desgastas en algún nivel. En lo clínico en general, porque pues tienes muchos pacientes o varios pacientes durante cierto transcurso o periodo de tiempo. Es como si se te acabara la empatía, voy a usar una metáfora al respecto, o se te desgasta tanto que de repente ya no tiene el mismo efecto o cuestiones de este tipo. O, mira, también podrá ser, corrígeme si no, llega un punto en el que también por el mismo ejercicio de la empatía, llega un punto en el que pareciera que se hace automática. Sí. Y por ende no tiene ningún efecto. Es correcto. Y de repente entonces yo me vuelvo insensible a los casos, ya no experimento la misma respuesta emocional ante los casos, o sea, diferentes cosas. Me aburren los casos, por ejemplo. Eso como en las cuestiones del desgaste. Y en los otros, pues empiezo a presentar estas experiencias, estas respuestas de malestar. O sea, ambos extremos. Básicamente. O te llevas mucho del otro o no te llevas nada. O te desinteresas completamente. Es correcto. Entonces, en las cuestiones de suicidio, pues la bronca es que como está en riesgo la vida de otra persona, pues esto implica muchísima atención para el personal que trabaja con suicidio y en emergencias en general. Y de ahí que, pues bueno, normalmente se recomienda que no trabajes tantos casos al mismo tiempo, que tengas muchísimo autocuidado, que serie de cosas, porque es muy fácil que te desgastes, que te quemes, que te produzca malestar o tensión, este tipo de temas. Que lo mismo va a ocurrir entonces, o algo similar va a ocurrir entonces con la violencia. Es correcto. Es decir, en cuanto a violencia, eventualmente vamos a hablar de violencia, no sé cuándo. ¿Algún día? Esperaría que no muy lejos.
pero lo que tiene que ver con violencia, más bien cuando de repente atiendes a personas que han sufrido algún tipo de violencia, tiende a ser muy desgastante, justo creo yo por razones similares. Es correcto. Desde violencia física, psicológica, abuso sexual. Probablemente te haya más esa última. Y más también porque tú te ves obligado también a romper tu secreto profesional. Sí, en algunos escenarios, es correcto. Ajá, entonces, así es. Mira, son como elementos estresores que van aumentando todo esto. Así es. Que de todas las experiencias, no quiere decir que solo estas, pero para las personas que nos compartieron, nos dijeron, a mí me estresan los temas de suicidio, a mí me estresan los temas de violencias, por hablar de algunos dos, ¿no? Sí. ¿Qué otros identificamos? En general, gran parte de las personas que nos respondieron hablan acerca de trabajar con niños y adolescentes. Sí. Pero particularmente me dio la impresión, Víctor, que cuando trabajas con niños o con adolescentes, el estrés no es tanto el trabajo con ellos, sino lo relacionado a los padres. Es correcto, sí, sí, en la mayoría de los discursos que nos compartieron venía como ese componente de me estresa mucho trabajar con adolescentes que no quieren venir a terapia, que están obligados por sus papás, que les dicen que tienen algo mal y que por eso van a terapia, ¿no? Y el adolescente ni quiere estar, ni quiere ir, ni nada. Sí. Que por algo ha de ser, ¿no? Porque aparte la mayoría de las veces terminas haciendo algo con los padres. De hecho, sería súper recomendable que eso ocurriera. Lo mismo, por ejemplo, con la situación de los niños. Lo que nos comentaban, lo que nos ponían en esta información que nos compartían, es que también les estresaba mucho el trabajo con niños cuando había padres que no se involucraban en el proceso, ¿no? Que de hecho es como... Lo más frecuente. Ajá, ¿no? O sea, no puede haber trabajo con niños si no hay trabajo con los padres. Entonces, si tienes unos padres que no se van a involucrar, que no te ayudan, que no es que no te ayuden, que no hacen lo que les toca, pues sí te genera mucho estrés porque ellos piensan como, ya te lo traje, ahí arréglalo. Ahí arréglalo. Y pues no. Y luego cuando no ven la evolución, es culpa del psicólogo. Es correcto. Entonces, pues sí, es como súper entendible que personal que atiende estas poblaciones infantojuveniles, pues puedan tener este impacto emocional, porque al final de cuentas están trabajando con personas o con grupos, con sistemas que no están funcionando como uno esperaría para la eficiencia, la eficacia del proceso. Muy bien. Yo creo que vamos resumiendo todo esto. ¿Qué te gustaría agregar a todo esto, Víctor? Pues mira, ya todo esto que son como experiencias pues individuales o muy particulares sobre los escenarios, pues así funciona, básicamente. A lo mejor, a un último punto que no comentamos, y ese es como un pilón, es también los psicólogos y psicólogas que trabajan en instituciones. Que pues tiene que ver con mi institución no me respalda, mi institución no me da recursos, mi institución no valora el trabajo que hago, no entienden lo que yo tendría que hacer, entonces no hay como apoyo ni respaldo institucional, cosa que desafortunadamente ocurre con la mayoría de los psicólogos que están insertados en cualquier sistema institucional, sea esta seguridad pública, sea Secretaría de Salud, sea educación pública, depende, ¿no? Pero desafortunadamente parecería que todo el sistema funciona igual y que solamente están estos psicólogos que trabajan en instituciones, en ese orden, como viendo cómo le hacen para resolver problemas complejos sin ningún tipo de apoyo, ayuda, ventajas, no sé, facilidades. Lo cual, pues bueno, viene a empeorar básicamente todo el proceso. Pues sí. ¿Tú qué identificas en resumen? Yo les voy a decir a las personas que siguen estudiando que más bien desarrollen hábitos de lectura. Porque más bien, si van a desarrollar o si quieren estudiar algún posgrado, van a seguir leyendo. Y aún si no lo hacen, van a seguir leyendo. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si quieren ser éticos y profesionales, van a seguir leyendo. Esperaríamos, sí. Entonces, sí desarrollen un hábito adecuado de esto, aprendan a disfrutar la lectura, porque llega a ser muy placentera, para empezar. Es correcto. Eso, y en el caso del personal que ya labora como psicólogo, yo haría hincapié en que desarrollen estrategias de autocuidado. Sí. Porque
no es como que le puedan decir a las personas, ay, no nos platiquen de ciertos temas o, ay, si llegan con riesgo suicida, bye porque me estreso. Pues no. Sí, es correcto. No le puedes negar un servicio tan así. Lo que sí puedes hacer es tener estrategias de autocuidado que ayuden pues un poco a paliar este asunto. Es correcto. Que también, bueno, ahí depende, ¿no? Porque hay psicólogos y psicólogas que sí dicen, yo no trabajo con este tipo de casos, No sé si... a mí ni me los manden, está bien, pero pues al final de cuentas tal vez perdemos la oportunidad de desarrollar ciertas estrategias, habilidades, serie de cosas. Uh-huh. Igual es respetable, pero ahí vemos. No, pero que, y además, eventualmente, como se decía, independientemente, incluso si no eres clínico, vas a llegar a un punto de lo que decías, de este desgaste empático. Es correcto. Entonces, sí hay que desarrollar esas estrategias de autocuidado. Sí, al final, pues es una profesión de servicio, independientemente al campo en el que uno esté. Y para los que estudian en estas, más bien los que laboran en esas instituciones, luchen por nuestro gremio. Levántense y exijan lo que les corresponde. No permitan que la salud se convierta en un privilegio de clase. Que mira, qué complejo. Ya pues. Sí, aquí me voy a poner como en Los Miserables, ¿no? Sí, así. Ya. Una revolución va a ocurrir, fíjate. Tus palabras van a motivar una revolución. Ojalá. Esperemos. Ojalá. Es que sí, mira, esta parte de que no se respete al gremio de psicología, que lo quieran mandar a hacer cualquier cosa, porque muchas veces no saben ni qué le toca hacer al psicólogo. Sí. Y que lo vean como personal de segunda, sí llega a ocurrir. Sí, sí, y eso inevitablemente pues afecta a toda la profesión. Así es. Tienes toda la razón. Entonces sí, hay que pelear por los derechos laborales del psicólogo. Bye. Y tú me voy, ese es mi consejo de vida. Y recuerda, amiguitos, me monto en mi tigre verde y vámonos. Y fíjate, si no tienes un sindicato, búscalo ya, claro que sí. Créate tu propio sindicato. Muy bien, pues, ok, bueno, ¿en dónde nos pueden escuchar? Cuéntanos. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, YouTube, Anchor. No sé si ya identificaste cuáles eran las otras. Sí, pero estoy calculando porque mira, para este momento de la vida... porque afortunadamente ya desde hace varios capítulos ya se ha mencionado, nos escuchan en otros países, probablemente porque ahora se agregaron otros más, que te digo que están en otras plataformas, pero pues si ellos ya nos escuchan en esas otras plataformas, pues ya saben cuáles son. Bien, pues nos pueden encontrar como La Ciencia del Depende. Es correcto. Estaría chido que escribieran ya sea en el correo de lacienciadeldepende@gmail o en los comentarios si es que estás en YouTube. No es cierto que iba a decir, les iba a decir, escríbanos ahí desde donde nos escuchan, pero obviamente si están en YouTube, desde ahí nos están escuchando. Yo estoy en Spotify, hola. Bien, si estás en un lugar en el que no es YouTube, pásate a YouTube, deja tu comentario de dónde nos escuchas. Ándale, también para saber como a dónde le echamos más ganas, ¿no? Que si más para Anchor, que si más para Spotify, YouTube. Ándale. Sí, tienes toda la razón. Mira, ya que estamos cerca de final de año, hay que subir una encuesta al Facebook, que nos pueden encontrar en Facebook como La Ciencia del Depende, al igual que en Instagram y en... Vamos a subir una encuesta ahí de a ver en qué plataforma nos escuchan. Es correcto, porque tenemos estadísticas, pero es que está medio confuso. Tu tío no le entiende muy bien, pero vamos viendo. Sí, pasen por ahí al Facebook a decir, yo los escucho aquí. Ajá, y mejor aquí, me acomoda más acá. Bien, y también recuerden que nos pueden seguir en nuestro proyecto más grande, el Hogar Laboral, el Centro Integral de Servicios Psicológicos, CEINSER Morelia, en Facebook como Comunidad CEINSER y en Instagram como CEINSER Morelia. Y ahí pues si usted probablemente tengamos algún curso o algo, ahí usted se puede enterar. O si requiere atención psicológica, presencial o virtual, pues también ahí puede identificar que si el dato de contacto, que si la dirección, que si el inbox, ahí se puede hacer. Muy bien. ¿Algo más que identifiques que quieras agregar antes de que terminemos este chisme de hoy? Mira, que nos vayan dejando en algún comentario. Mira, yo siempre los voy a incitar a que hagan memes. Muy bien.
Sí, hagan memes. Y ahí públiquenlos en donde compártanlos. En donde caiga. Sí, mira, que los puedan enviar al correo o en Facebook y podríamos estar compartiendo por ahí los más divertidos que vayan haciendo. Así es, porque qué risa los memes. Porque qué risa, sí. Sí, cierto. Y en especial, porque ahí les podemos ir dejando el @quién lo hizo. Créditos a. Y entonces, sí. Ajá. Que miren, son del dominio popular, entonces háganlos del pueblo y para el pueblo, voy a decir. Uy, vamos a tocar otra vez la cancioncita de Los Miserables aquí. Pero bueno, eso fue todo por esta emisión. Recuerden que esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que los psicólogos son muy cultos. Aquí su tío Alejandro, por ejemplo, sí se sabe el nombre de todos los Pokémon. Yo aquí estoy nada más posando, fingiendo que me lo sé. Pero pues no. Pues bye. Bye.